Imágenes. Vamos a preguntarle precisamente a la ministra de la Producción, la señora Rocío Barrios, que ya la tenemos en línea. Gracias por la gentileza. Y quisiera empezar precisamente con eso, con este gran desafío, señora ministra, que estamos viendo. Realmente las imágenes hablan por sí solas. Muy buenos días, Maritere. Buenos días. Pedro. Bueno. Como bien señalan, discúlpenme, pero es indignante ver lo que estamos viendo a través de las pantallas, ¿no? Todavía no se ha levantado la cuarentena, seguimos en un estado de emergencia y vemos a la población irresponsablemente saliendo a las calles como un día normal, sin ninguna protección, sin ninguna responsabilidad de salir solamente una persona de casa a comprar artículos esenciales. Y esto lo que está conllevando, obviamente, a tener los hospitales tuburizados. Ningún centro de salud, ningún hospital, así tenga las capacidades al 100%, va a poder atender a toda la población en el mismo momento. Y eso es algo que tenemos que, por favor, entrar en responsabilidad, que tener en cuenta. Hoy se han hecho 8 operativos, justamente para poder intervenir a las personas que irresponsablemente están saliendo sin permiso y sin necesidad de salir de sus domicilios, justamente para iniciarles el proceso judicial que corresponde en su momento, pero también para aplicar las multas. Yo agradezco el llamado que hacen ustedes a través de los medios de comunicación para que la población, por favor, aprenda a respetar. Algo tenemos que aprender de esta pandemia y ese algo es a que la vida tiene que ser diferente. No podemos seguir con tanta informalidad. Nos está pasando factura la informalidad. Ministra. Y eso es una responsabilidad no solo del gobierno, es una responsabilidad de todos. Nuestra vida tiene que tener un valor y eso implica que nosotros también tenemos la responsabilidad de cuidarla. Ministra Barrios, buenos días. El día lunes comienza la reactivación de algunas actividades económicas. Del tema usted ha hablado, queremos que ahora profundice, pero la pregunta viene por el lado de aquellas actividades como los restaurantes, el envío de comida o de comestibles a las casas. Están esperando que aterricen los protocolos, las autorizaciones del Ministerio de Salud para poder empezar el lunes. ¿Cómo está caminando esto? ¿Por qué aparentemente hay demoras? A ver, hasta el día de hoy las actividades que ya están autorizadas y ya se inició el proceso de inscripción y habilitación son la de actividades del sector textil y confecciones, actividades del comercio electrónico, minería y pesca industrial. Esas 4 actividades ya se publicaron los protocolos, sí, así como también los criterios de focalización. De hecho, en lo que respecta al sector textil y al comercio electrónico, al día de ayer ya hemos tenido un promedio de 28 empresas habilitadas y que entiendo el día de hoy ya deberán inscribir sus protocolos en el sistema del MINSA. Respecto al tema de restaurantes, esperamos nosotros para el día de mañana ya tener publicado tanto el protocolo como los criterios de focalización y con esto, a partir del día viernes, ya los restaurantes y afines podrían estar inscribiéndose dentro de la plataforma. Sin embargo, es importante mencionar... ¿Se cortó? Están funcionando sin ninguna autorización. Y ahí es un llamado a todos los consumidores, por favor. Si nosotros estamos comprando a empresas informales o incluso algunas formales que están cayendo en esta irresponsabilidad de vender sin autorización, sin ni siquiera haberse aprobado sus protocolos, ¿de qué seguridad podemos estar hablando para los consumidores? Este es un trabajo de todos. Nosotros tenemos que ser conscientes a quién le compramos, porque si compramos a una empresa que no está habilitada, que no ha presentado protocolos, ¿qué seguridad nos garantiza de lo que nos están llevando a los domicilios? Una de las cosas con respecto precisamente a los restaurantes es que se dice que estos protocolos deben ser de manera proporcional y técnica, ¿no? Es decir, por ejemplo, se ha hablado de que tienen que tener en algunas empresas una enfermera, ¿no es cierto? Bueno, no solamente porque es un costo, sino porque en este momento de dónde uno saca una enfermera cuando sabemos que por la crisis sanitaria pues todas están ocupadas. Entonces, ¿se están ajustando de alguna manera estas exigencias y o pedidos? El Ministerio de Salud está justamente en una evaluación para hacer algunos ajustes a raíz de algunas demandas que hemos tenido de los sectores de la actividad económica para poder adecuar esto y que estos pedidos de una u otra manera poder encontrar mecanismos progresivos que nos permitan cumplir adecuadamente estos protocolos. Quizás en los próximos días vamos a ver algunas adecuaciones ya en la práctica y en el día a día de las cosas que puedan saltar al momento de implementar los protocolos. Pero, ministra, creo que eso es importante si podemos adelantar, afinar un poco más el concepto.
Un poco siguiendo con la línea que plantea Maritere, en el tema de comercio electrónico, que es estas compras, ventas a través de Internet, que todavía es embrionario en el país, pero cada año, cada mes va aumentando, más gente que compra a través de Internet, se ha aprobado una serie de requisitos que, según los críticos, cumplirían los grandes almacenes, las empresas que ya tienen mucho más tiempo y que son más grandes, y no empresas medianas que ya estaban realizando comercio electrónico y que en este momento tendrían un problema. ¿Se va a adecuar, se va a ajustar estos mecanismos para que a partir del lunes o en pocos días estas medianas y pequeñas empresas con garantía también puedan empezar a vender? Yo le agradezco la pregunta porque me permite justamente clarificar una serie de cuestionamientos que creo que quizás por desconocimiento se ha publicado mucho en estas... Formalmente, al patrón de SUNAT, a la información de SUNAT y la que tenemos en el Ministerio de la Producción, existen un promedio de 400 empresas que son reconocidas formalmente que realizan comercio electrónico. De esas 400 empresas, diferenciadas en los 3 tamaños, pequeño, mediano y grande, se ha autorizado en esta primera etapa 248 empresas, es decir, casi cerca, un poco más del 50%, en este momento con esos criterios están autorizados. De esas 248 empresas, 77, Pedro, son pequeñas, 23 medianas y 140 grandes aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Los criterios no están focalizados en la gran empresa. En todos los sectores, tanto como en el sector textil que ya hemos aprobado, en el sector comercio electrónico, siempre se considera a todos los tamaños de empresa que funcionan dentro de la operatividad. Lo que está sucediendo, y que creo que es lo que genera confusión, es que hay algunas microempresas que no se dedican al comercio electrónico, pero que están implementando herramientas digitales. Y obviamente están en esta digital. Lo que nosotros estamos haciendo, recordemos que este es un inicio de actividades progresivo. ¿Qué quiere decir progresivo? Que en el transcurso de las semanas, semana tras semana, se van evaluando para que vayan ingresando más actores a operar. Obviamente esto condicionado a los resultados del sector salud. De hecho, un ejemplo puntual es el sector textil. Nosotros abrimos el sector textil hace 3 semanas. Ayer acabamos de ampliar para que ingresen ya las microempresas también a operar. Es un proceso progresivo, es decir, el resto de empresas que no están consideradas en esta primera etapa, en las subsiguientes semanas van a ir sumándose. Y ahí está el desafío también de incluir a las microempresas, que si bien es cierto, todavía no tienen una plataforma formal de comercio electrónico, sí están desarrollando, en algunos casos, básicamente herramientas digitales que les permita atender a la población. Claro, y eso se va a ir ampliando. Eso hay que entenderlo. Es importante... Sí, por favor, continúa. Solo para terminar, gracias, que lo que tenemos que garantizar acá es cumplimiento de protocolos, independientemente del tamaño de empresas. Y ese es el cuidado que se ha tenido. Claro, porque hay que entender que por la crisis muchas empresas van a tener que migrar, ¿no es cierto?, y hacer muchísimo el comercio por Internet, porque de otra manera no van a subsistir y van a, digamos, fracasar en este intento después de 53 días de haber estado paralizadas. Quería yo preguntarle también algo que ya ha salido, y es que estos 3.000 soles anunciados por el gobierno, que iba a ser algo que iba a otorgar las AFPs, bueno, ya obviamente ha quedado sin efecto, y que lo explique un poquito más para que la gente lo entienda, porque primero eran los 2.000, luego eran los 3.000, o sea, aprobó el 25%, entonces generó una confusión. A ver, como bien señala Maritere, el inicio nosotros dimos la disponibilidad de los 2.000 soles. A medida que iban pasando los días, éramos conscientes, y a la ampliación de la cuarentena, que se requería más liquidez por parte de la población. En ese sentido, el Poder Ejecutivo aprobó para que se retiren 3.000 soles adicionales a los 2.000 que ya habían sido autorizados. En ese interín, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para el retiro del 25%, que obviamente es mucho más que 3.000 soles. Finalmente, ese proyecto del Ejecutivo fue también aprobado, obviamente, y publicado. Frente a eso, si ya hay una disposición del 25% de las AFPs, ya carecía de sentido sumar 3.000 soles adicionales a este 25%. Y es en ese sentido que se decidió, obviamente, dejar sin efecto el retiro de los 3.000 soles. Pero lo importante aquí, y creo que es lo que debemos resaltar, es que tenemos el compromiso de poder hacer una reforma integral del sistema de pensiones, que creo que es lo que toda la población está esperando. Y a eso es a lo que apuntamos.
Ahora, ministra Barrios, nos empiezan a escribir los televidentes, nos dicen, se reactiva la actividad productiva, hay que realizar una serie de negocios, contratos, hay que legalizarlos. ¿Cómo van a funcionar las notarías? ¿Cómo se va a desarrollar este servicio que también a los ciudadanos de a pie nos sirve para determinadas gestiones que tienen impacto económico? El Ministerio de Justicia es quien está a cargo justamente de dar el inicio o dar los criterios efectivamente y emitir el protocolo para que puedan funcionar las notarías. Entendemos nosotros que eso estará operando a partir de esta semana que viene. Ya las notarías tienen que operar porque somos conscientes que también los necesitamos para todo lo que es los programas de créditos que el Estado ha lanzado. Ahora, ¿cuándo se va a realizar la evaluación de este primer tramo que se inicia el día lunes, tal como se ha anunciado? El presidente señaló, también el primer ministro, que hay una evaluación que es progresiva para ver cuánto camina y si podemos entrar a la segunda etapa. Pero, ¿qué criterios se van a utilizar, ministra, si nos puede adelantar? A ver, efectivamente, para pasar una etapa se hace una evaluación al final del mes. Es decir, a finales de mayo nosotros tendríamos que tener una evaluación en el sentido de cuántas personas entraron a laboral, cuántas empresas calificaron y están habilitadas en el acto, pero también ver el nivel de crecimiento o, si es que se mantiene estático y ya entramos a la meseta, de los resultados del sector salud respecto al seguimiento de la enfermedad del COVID. Son esas dos cosas las que nos van a permitir a nosotros determinar si efectivamente estamos en condiciones de pasar ya a una segunda etapa. Sin embargo, independientemente de hacer la evaluación de pasar a la segunda etapa con este informe de salud, cada sector semanalmente tiene que evaluar la cantidad de empresas que ha habilitado, la cantidad de personas que están operando y sobre todo que en el decreto supremo se ha solicitado que cada empresa tiene que reportar incidencias. ¿Qué quiere decir reportar incidencias? Si es que dentro de sus operaciones habituales se detecta que hay casos positivos que de hecho se van a dar, la idea es ver cómo funcionaron los protocolos, cómo se hizo el seguimiento a estas personas, cuál es el nivel de contagio que existen, como para poder saber efectivamente si esta actividad económica está cumpliendo dentro de los márgenes de seguridad que el Estado ha establecido. Señora ministra, algo que también ha llamado la atención muchísimo y seguramente ha generado preocupación es esto que ha dicho la ministra Silvia Cáceres. Personas con obesidad, enfermedades o mayores de 60 años no laborarán hasta el fin de la pandemia. Bueno, le preguntaron sobre alguno de los ministros y dijeron que, bueno, que en el caso de los ministros tienen la voluntad de trabajar, no importa que tengan enfermedades preexistentes o que tengan sobrepeso. Entonces, claro, uno se preocupa y dice cuánta gente está trabajando con un poquito de sobrepeso, empezando por policías y todos, y digamos, no todos estamos en las condiciones óptimas para lograr, pero todos queremos regresar a trabajar, ¿no? Bueno, primero que nada que las condiciones mórbidas son condiciones que obviamente no solamente se señalan acá, sino también a través del Organismo Mundial de la Salud. Claro. El internacional, sí. ¿no? Lo que sí se ha incluido en el caso del Perú es el tema de la obesidad 1, del índice de masa corporal, y que ahí muchos podríamos calzar, como bien señalas, Maritere, nuestro país es un país acostumbrado a veces a ser un poco rellenitos, a consumir mucha harina, sí, claro. Efectivamente. Y frente a esas preocupaciones y el tema de la edad, hemos hablado con el ministro de Salud. En este momento se está haciendo una evaluación. Lo que sucede es que de la evaluación de los casos que ingresaron a cuidados intensivos aquí en Perú, se ha detectado que casi el 30% de la incidencia tienen una condición de obesidad 1. Entonces, eso es lo que originó que en su momento, efectivamente, el Ministerio de Salud lo ponga como un requisito también para tener cuidado. Sin embargo, entiendo que el Ministerio de Salud está haciendo una evaluación justamente a este tipo de requisitos para poder ver hasta qué medida podemos no flexibilizar, sino podemos garantizar algún tratamiento diferenciado para poder garantizar que estas personas puedan continuar trabajando, pero quizás con otros cuidados. Claro, con mayor cuidado eso se entiende perfectamente, porque si no, imagínate la cantidad de gente que tendría que dejar de trabajar, la salud ante todo, la preocupación, en fin, bueno, entendemos que son protocolos que se van perfilando, se van ajustando, y eso sí lo he sentido de usted y de otros ministros, lo cual me parece muy bien, porque no es que se dijo y se hace tal cual se dijo, sino que hay que irlo corrigiendo. Muchas gracias.